Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio la saxofonista Alma Rodríguez Romero. Alma es la primera mujer en graduarse en saxofón en la UNAM, es también literata, maestra en dirección musical y forma parte de distintos proyectos musicales como el de Las Montoneras, del que ya nos platicará en el programa. Alma, muchas gracias por estar con nosotros en este Cruce de Palabras. Hola Luis, muchas gracias a ustedes por la invitación. Comencemos por el principio. ¿Cómo es que Alma llega a la música o la música llega a Alma? Uy, yo creo que fue ahí un encuentro afortunado por ambos lados. Pues desde chica me interesó el arte. Afortunadamente mi mamá se dio cuenta de esto. Digo afortunadamente porque bueno, en la adolescencia uno quizá no tiene muy claro, ¿no?, qué camino seguir, y bueno, ella me ayudó a decidirme por el arte. Inicié mis estudios artísticos en el CEDART Frida Kahlo, justo estos centros en donde existe la oportunidad de explorar, ¿no?, varias ramas artísticas, y bueno, eso fue muy afortunado. Justamente tuve la oportunidad de experimentar lo que era la danza, el teatro, las artes plásticas y la música un poquito. Y bueno, pues ya justo allí fue cuando decidí pues dedicarme a la música, también gracias a la tía escritora que de alguna manera influyó igual en las decisiones. Y nada, pues fue allí en la adolescencia en donde empecé con el arte, con la música en especial. Después, bueno, ya entré específicamente a estudiar saxofón a la ahora Facultad de Música de la UNAM, y pues ahí ya siguió toda la historia, ¿no? No es muy frecuente que las mujeres se dediquen a tocar el saxofón. Son violinistas, me van a acusar de machista por los estereotipos, pero salvo Lisa Simpson, de los Simpson, no hay en el imaginario saxofonistas estilo John Coltrane. ¿Cómo es que a ti te nace acercarte a ese instrumento? Pues yo conocí este instrumento gracias a la música que escuchaba, sobre todo mi papá escuchaba mucho big bands, ¿no?, Duke Ellington, escuchaba a Pérez Prado. Entonces el sonido del saxofón pues era algo conocido para mí desde la infancia, ¿no? Y bueno, pues sí, era algo pues muy familiar y algo que disfrutaba mucho, el sonido del saxofón. Y bueno, ya hasta la prepa fue que decidí que era ese el sonido que me interesaba. Y la decisión pues creo que estuvo un poco vinculada con esto que mencionas. Sí, cuando decidí estudiar saxofón sabía yo al menos no conocía muchas mujeres que habían tocado o que estuvieran tocando. También cabe decir que, cómo se mueve ahora la información era distinto, ¿no? Ahora uno pone clic y pues ya puede escuchar a cualquier músico de cualquier parte del mundo, y bueno, la información fluye muchísimo. Digamos que por ahí de los 2000 todavía no era así, ¿no? Entonces, conocer a alguna mujer saxofonista pues era una tarea complicada, ¿no? Y eso sí fue algo determinante. Me pareció que no estaba bueno. Esta tía escritora me enseñó un cuento de García Márquez en donde la protagonista era una saxofonista, El rastro de tu sangre sobre la nieve se llama, de los cuentos peregrinos. Y me llamó mucho la atención justo leer sobre una mujer tocando el saxofón, porque nunca había leído algo así. Y pues nada, fue que dije, va por ahí. Creo que tienes razón en esto de que es por los estereotipos, ¿no? Afortunadamente ahorita ya no es así. Es muy loco cómo en 20 años las cosas cambian tanto. Ahorita hay muchísimas mujeres tocando saxofón. En México cada vez hay más. Entonces, bueno, pues me gusta mucho que eso de la primera mujer sea como un dato estadístico nada más y ya, porque lo importante pues es que eso ya pasó y ahorita hay muchísimas mujeres tocando. O sea, a este programa le vamos a llamar García Márquez tuvo la culpa. No, más bien Alejandra Romero
y mi mamá tuvieron la culpa. Para poner las cosas en su lugar. Oye, Alma, ¿y qué tan difícil es abrirse un lugar en la escena musical mexicana? Es una escena muy competida, con no demasiados espacios para tocar en vivo. Hay prácticamente una sola estación que transmite, por ejemplo, jazz, una sola que transmite música clásica en la Ciudad de México. ¿Qué complicado te resultó abrirte un lugar en ese mundo por los estereotipos de hombres? Pues ha sido toda una aventura, ¿no? Yo creo que si empezamos considerando que el medio cultural en México, bueno, particularmente en nuestro país, pues no es como de los más, pues digamos, consentidos, ¿verdad? Ahí empieza la complicación. Yo creo que, perdón, para todos los que nos dedicamos a la música, tenemos ahí ya un problema con el que lidiar desde el inicio. Y bueno, sí, el hecho de ser una mujer que toca o que intenta abrirse camino en este medio que evidentemente sí está dominado todavía por los hombres, es complejo. Sí, claro que he tenido experiencias que no han sido así tan afortunadas, pero también, bueno, ha sido un camino que he disfrutado en muchos aspectos, ¿no? Lo interesante aquí es saber que muchas colegas, muchas compañeras músicas opinan muy parecido a lo que opino yo. Y ahí es en donde, digamos que noto que no solo es una idea mía, ¿no? Y me parece interesante por eso, porque refleja pues una realidad de nuestra sociedad, ¿no? Sí, abrirse camino en un ambiente dominado por hombres implica el doble de esfuerzo, implica pues tolerar ciertas cuestiones, ciertas violencias, ¿no? Incluso pues con colegas sobre todo que se desarrollan en el medio académico, reconocemos pues que el medio académico de por sí tiene algunas implicaciones allí un poco violentas. Bueno, pues el hecho de ser mujer implica un cargo extra, ¿no? O sea, aparte del que todos tenemos que aguantar, ¿no? En esta, digamos, como cultura de la educación musical occidental, así como de conservatorio del siglo hace mucho. Entonces, bueno, sí es complejo. La verdad es que a ese tema le hemos dado muchas vueltas, cada vez salen más cosas, salen más opiniones. Es muy interesante, es desconcertante, pero estamos aprendiendo mucho sobre eso y por lo mismo, pues tratando como de abrir otras alternativas para eso. En la escena musical mexicana, los músicos son, desde el punto de vista de su trabajo, poliamorosos. Tienen proyectos diversos. Podría haber usado una palabra más dura. Tienen distintos proyectos. Tú das clases, conduces un programa de radio, has tocado en un cuarteto de puros saxofones, donde eres la única mujer, pero tienes también un proyecto que han bautizado como Las Montoneras, sí, ¿no? Muchísimas mujeres, entiendo que son como 14. Sí, ahorita somos 12 y quién 12. sabe cuántas vamos a hacer. Dedicadas a la música con esta perspectiva de género. Sí. ¿Cómo es esto de Las Montoneras, Alma? Pues es igual un camino largo, ¿no? Ahorita que mencionabas esto de tener la oportunidad de colaborar, digamos, con muchas personas, pues sí, ese camino te hace darte cuenta de muchas situaciones y uno aprende muchísimo, ¿no? Uno aprende cómo se desarrolla la música en las orquestas sinfónicas o como mencionabas en el cuarteto, que siempre he tocado con compañeros varones. En algún momento tuve un cuarteto de compañeras mujeres en los inicios, pero digamos ya en el desarrollo profesional fue con compañeros varones. Y en las clases también he tenido, la mayoría de mis alumnos han sido hombres, sin embargo hubo un momento en el que me empezaron a buscar muchas chicas, ¿no? Y sí, todo derivó en esta formación de Las Montoneras. Las Montoneras
surgió apenas vamos a cumplir un año como colectiva. En realidad, este proyecto lo empecé con una colega de la maestría, cuando estaba haciendo la maestría en interpretación musical, ahí en la Facultad de Música. Y pues justo nos preguntábamos, ¿no? ¿Qué pasaba con las mujeres en la escena musical, en la investigación, sobre todo en las compositoras, ¿no? Porque queríamos interpretar música de compositoras de mujeres y no dábamos con ellas. Claro que había, pero estaban como ocultas, ¿no? O sea, no sabíamos de ellas y sabíamos de muchos compositores, ¿no? Y ahí es donde empezó el cuestionamiento, ahí donde están, ¿no? Nos decían, sí hay, claro, pues claro que hay, ¿no? Pero realmente no estaban a la vista. Y pues eso, digamos que detonó el cuestionamiento. Después vino pues todo el movimiento feminista que se desató, tendrá que unos 3-4 años de manera muy intensa en México. Y bueno, evidentemente pues eso mueve fibras en todos, yo creo, ¿no? Para bien o para mal, pero ahí se pone ahí una polémica en la mesa. Y pues en el caso nuestro también fue otro elemento que funcionó para darle cuerda a ese proyecto. Después con ella hicimos ahí algunas colaboraciones con compositores mexicanos, pero poniendo como centro de sus composiciones a mujeres que hubieran sido significativas en sus vidas. Fue muy interesante porque sí los pusimos un poco así como a pensar. Contra la pared, digamos. Exactamente. Entonces, y eran colegas compositores, o sea, tanto estudiantes como compositores que ya han trascendido, ¿no? Y el experimento estuvo muy bueno. Salieron cosas interesantes que pudimos compartir en algunos espacios aquí fuera de México. Y ya, después de eso, mi colega pues se dedicó a terminar un doctorado y a raíz de los movimientos feministas yo estaba muy inquieta. Y lo que hice fue publicar una convocatoria chiquita en las redes sociales para ver dónde estaban las compositoras. Y bueno, me respondieron algunas y ahí es donde empezó Las Montoneras. Éramos solamente 6 mujeres, eran 5 compositoras y yo, y les propuse que hiciéramos pues música para saxofón. ¿Te parece si hacemos una pequeña pausa? Claro que sí, Luis. No se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras conversando con la saxofonista y maestra Alma Rodríguez Romero. Ella nos estaba contando antes de irnos al corte sobre este proyecto colectivo con una identidad de género muy marcada llamada Las Montoneras. Te interrumpí en ese momento cuando estabas ya dándonos una idea de cómo había ido tomando forma, cómo eran 5 compositoras y tú. Sí. Y cómo pusieron a los hombres contra la pared para que tuvieran presente también esta perspectiva de género. Sí. ¿Qué ha pasado desde entonces con Las Montoneras, Alma? Pues desde entonces lo que pasó fue que nos multiplicamos. Sí, te decía que empezamos siendo 6 y actualmente somos ya 12. Se incorporaron a las filas más compositoras, pero también intérpretes y también investigadoras. Entonces, digamos que ahora es como polifacética la planilla de Las Montoneras. Y pues básicamente nuestra intención al estar juntas pues es visibilizar el trabajo primero de las compañeras, porque al platicar y al compartir nos dimos cuenta pues de que cada quien estaba aislada y tratando de sobrevivir por sí misma. Y pues fue muy ad hoc esto de Las Montoneras, ¿no? El nombre, porque bueno, ya sabemos, ¿no? Que del coloquialismo montoneros, ¿no? De todos en bola y así venceremos. Un poco por ahí lleva la idea.
La propuesta fue visualizar el trabajo de cada una, cosa que ha funcionado bastante bien, y después concentrarnos en visualizar el trabajo de más compañeras, que sabemos que pues todas estábamos en una situación similar, ¿no? Siempre como en el anonimato o siempre en segundo plano, ¿no? Entonces creo que allí va la cosa. Se han creado obras, algunas compañeras están ya empezando a hacer investigaciones muy concretas que esperamos que en algún tiempo puedan ver la luz. Y bueno, lo que ahorita está funcionando más pues es el programa de radio que tenemos ahí en el IMER, en Opus 94, que fue muy interesante también a raíz del Día de la Mujer. Ves que en marzo también hay como una explosión de difusión de proyectos de mujeres y se acaba marzo y ya no existen más. Pero afortunadamente pues ahí coincidimos con un productor de Opus que se dio cuenta de esto y justamente nos comentaba, es que en Opus realmente no hay conductoras, hay muy contadas, sí hay, pero hay muy contadas, ¿no? Entonces sería interesante que tuvieran un programa en donde ustedes pudieran aportar algo. Esto que dices del radio es muy interesante porque en muchos sentidos, por lo menos antes de plataformas como Spotify, el radio marcaba la oferta musical disponible, ¿no? Exacto. En el cuadrante de la radio uno podía tener un universo, pero fuera de él era muy difícil. Bueno, ahora efectivamente están los videoclips, están los programas en la televisión, pero esta relación con la radio era muy, muy particular, ¿no? Pero tú, me imagino que como artista estabas acostumbrada a estar del otro lado del escenario. Como decimos, no es lo mismo ser cantinero que borracho, ¿no? ¿A ti te tocó ahora estar de cantineras surtiendo las copas, entrevistando? ¿Qué tal es esa experiencia? Pues bien, ahora que lo mencionas con esa analogía, no sé si también, no es cierto. No, está maravilloso, la verdad es que todas estamos aprendiendo muchísimo, ¿no? O sea, el tener que hacer este trabajo de investigación, contactar a las mujeres, porque de eso se trata nuestro programa. Justo nuestra intención es programar trabajos solo de mujeres, dándole prioridad a mujeres mexicanas. A veces ahí también tenemos colaboración con latinoamericanas, yo qué sé, pero el objetivo justo es hacer visible el trabajo de nuestras colegas en el país. Sí, tienes razón. Creo que el radio ahorita, pues sí, ya no tiene digamos, la determinación, ya no determina pues lo que escucha el público como antes. Sin embargo, pues esta radiodifusora a mí siempre me ha inspirado mucho respeto. Tiene una trayectoria, bueno, larguísima y súper respetable. Pública además. Es radio pública, exactamente. Entonces me pareció un espacio pues muy bonito como para empezar esto. Y bueno, pues ahorita todavía somos pocas las mujeres que estamos ahí como en esta estación, pero bueno, ahí vamos, ¿no? Y estamos hablando de que programan algún género de musical preciso, música clásica, música popular, afroantillana, o le entran a todo. Sí, por eso se llama Nada Clásicas, justamente porque el objetivo es hacer visible el trabajo de todas haciendo lo que están haciendo. Entonces hemos publicado música orquestal, música contemporánea, mujeres solistas, pero también, por ejemplo, ahora en septiembre, que nos pidieron específicamente música mexicana por razones obvias, resulta que vamos a exponer mariachi, son, música en diferentes, no sé, en náhuatl, no sé, música, pero toda hecha por mujeres. Y yo estoy segura de que esa música no se conoce tanto. Entonces, toda esa música. Igual también ha salido un programa en donde se incluyó música de jazz, de ska, ¿no? De todo. Ha habido de todo. Y eso es lo interesante, que aquí el punto central pues es que están haciendo las mujeres, ¿no? Y también se enriquece, da un giro un poco a la programación clásica de la estación. Nos estás hablando en colectivo. Regresemos un momentito a la primera persona. ¿Cómo le ha hecho Alma para enfrentar la difusión de su obra, la producción de su obra en plena pandemia? Pues es paradójico. Ha sido un golpe muy fuerte
para todos los que nos dedicamos a la música, porque pues evidentemente el hecho de tener que estar todos en su casa eliminó todo lo que hacemos, ¿no? Todos los conciertos, lo que implica convivir con gente. Entonces apenas se están activando algunas cuestiones culturales, sobre todo las programaciones del Limba, yo qué sé. Entonces todos los demás, los freelancers y demás, pues apenas ahí va empezando el trabajo poco a poco. Y lo que decía, paradójicamente, en nuestro caso fue conveniente en el sentido de que al estar en casa y tener que comunicarnos vía Zoom, ¿no? Pudimos contactar con mujeres de otros estados. Entonces estamos colaborando desde diferentes lugares y no necesariamente tenemos que estar allí, ¿no? Claro que no es lo mismo, ya sabemos que no es lo mismo, ¿no? Tener una conversación vía Zoom, pero bueno, digamos que lo positivo pues es eso, que podemos conocer lo que está pasando en otros estados y pues también allí aportar algo para el desarrollo de estas músicas en otros lugares que pues sí, cuyo desarrollo es distinto, es muy distinto al de la Ciudad de México. Aquí de alguna manera pues somos afortunados, no sé, en poder compartir algunas cosas. Hay otros estados en donde es otro cantar. Cuando uno ve el mundo de los festivales de jazz que hay en México, en distintas ciudades, uno ve que fundamentalmente son hombres los intérpretes. Uh-huh. No sé qué tan relacionada estés tú con la interpretación de jazz, pero ¿te has topado con esta realidad de repente ser una de las poquitas mujeres ahí en el escenario? Pues en el jazz, casualmente ahorita que lo mencionas, así fue como escuché a la primer mujer saxofonista en México, a Sibila de Villa, que toca con Astrid Haddad hace muchos años. Y de ahí en fuera, bueno, creo que es reciente, ¿no? El desarrollo de las mujeres en el jazz en México, claro, ¿no? Ahorita sí hay muchas chicas que están haciendo posgrados en el extranjero y bueno, me queda claro que ahora ellas se están convirtiendo en el referente para las que vienen después, ¿no? Este cuestionamiento que tú haces en realidad se hizo hace muy poquito tiempo, hace como 2 años que me escribió un chico de Michoacán cuestionando esto, porque justo en uno de los festivales de allá él notó que toda la programación pues eran hombres. Y pues creo que ya, o sea, al poner el problema en la mesa, al menos, los programadores ya empiezan como a darle vueltas y a considerar que, pues, qué se puede hacer, ¿no? Algunos, espero, ¿no? En el del jazz, eso es lo poco que sé. En el medio de la música académica, que es con lo que estoy un poco más familiarizada, sé que es un poco distinto porque, por ejemplo, los ensambles de música de cámara, generalmente pues sí hay mujeres incluidas. Entonces yo sospecho que hay un poco más de participación femenina en este ámbito. ¿Y qué tan extendido está la interpretación en esta música de cámara o música académica, como le llamas, del saxofón? Porque es más bien como un instrumento mundano, ligado a la música popular, a lo que hablabas de lo que escuchaba tu papá, de las grandes bandas, o a Pérez Prado. Uh-huh. ¿Qué tanto se ha introducido las obras de jazz en México, en esta otra música? El saxofón. Pues sí. En México particularmente creo que ha ido desarrollándose poco a poco la presencia del saxofón clásico, digamos, sobre todo en la música de cámara. Digamos que, bueno, ya sabemos que el saxofón no pertenece a la orquesta, a la formación de la orquesta tradicional, y al saxofón lo invitan pues esporádicamente cuando se programa algo que lleve saxofón, que casi siempre pues son obras recurrentes, ¿no? Gershwin, Prokofiev, Ravel. Uh-huh.
y ahí es donde está presente, digamos, esporádicamente. Y en la música de cámara es donde se ha desarrollado más, perdón, en ensambles con dotaciones diversas, en música contemporánea sobre todo, y los cuartetos de saxofones, que también actualmente ya hay varios, hay muchos, y que es un tipo de ensamble que no es tan popular o tan conocido en México, o no lo era al menos, y que pues es una combinación muy, muy afortunada. No sé, creo que ya en algún momento si escuchaste algo, creo que sí, claro, más o menos. Pero de por sí el saxofón, como bien dices, también es estereotipado, ¿no? Ajá. También se o sea, puras preguntas estereotipadas. Puras estereotipadas. Sí, pues creció con el estereotipo del jazz, pero pues sí, curiosamente nació en realidad en cuna de banda militar y después se desarrolló gracias a la música clásica. Ya su desarrollo en el jazz fue posterior, mucho después se desarrolló así. Entonces, bueno, creo que ahí hay un vínculo con esto de los estereotipos. Ni modo. Alma, nada más para terminar, ¿dónde escuchar o cómo escuchar tu obra? Pues lo que he hecho con los ensambles, prácticamente todo está en línea, en YouTube. ¿Con tu nombre o con...? Pues, por ejemplo, lo que he hecho con el cuarteto está como Saxlan Cuarteto de Saxofones, con las montoneras está como Las Montoneras Colectiva, lo que he hecho sola pues básicamente ha sido en colaboración con ellas. No se me ocurre ahorita más, pero todo está en línea, nada está guardado. En Spotify también tenemos ahí algo con el cuarteto. El Cuarteto Latinoamericano de Mujeres Saxofonistas también está ahí en línea. Estamos ahorita compartiendo música que estamos haciendo a distancia. Y pero todo está en las redes. Alma, muchísimas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. Muchas gracias a aunque ustedes. sean preguntas estereotipadas. Muchas gracias, Luis. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Telesur.